Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Patricio? Todo bien, por suerte. Bueno, acá estamos en este House View Internacional como para, después de un mes de la última charla, revisar un poco lo que habíamos hablado, que obviamente pasaron un montón de cosas a nivel global, y revisar también la cartera propuesta, los activos, para llegar a una conclusión, cómo estamos y qué perspectivas vemos. Así que bueno, de a poco se irá sumando la gente. Esto, como siempre comentamos, queda también grabado para que el que no pueda verlo ahora lo vea en diferido. Así que bueno, Patricio, si te parece, podemos arrancar. Sí, presentemos y arrancamos. Sí. Vamos a buscar la presentación. Eh, Bien, ahí creería que se ve bien. Perfecto. Um, Perfecto. Bueno, dale vos nomás. Bien, perfecto. Bueno, un poquito, ahí está la hoja de ruta del día de hoy. Como hicimos la otra vez, la idea es hacer algunos comentarios sobre noticias o cuestiones que fueron pasando. Luego la idea es pasar un poco a lo que es la visión estratégica y táctica de la cartera, que ya van a ver, no cambió mucho a lo que habíamos hablado la semana pasada, el mes pasado. Y la idea es analizar un poco la cartera recomendada, cuál fue el retorno de diciembre, enero, y bueno, hacer algunos comentarios sobre la cartera, cuáles fueron los mejores activos y demás. Así que esa es un poquito la hoja de ruta. Bueno, como primera parte vamos a hablar un poco del contexto macro y financiero. La primera noticia, que creo que es la más relevante de todas, es la decisión de política monetaria de Estados Unidos. Es el comité de gobernadores del Banco Central, por así decirlo, de Estados Unidos, que es la Fed. Creo que eso quiere decir, si no me equivoco, Free Open Market Committee, Sí, o sí, Comité es el de comité de la Mercado Fed. Abierto de Mercados. Sí, digo. Bueno, tuvieron la decisión de no modificar la tasa, quedó en 3,70, o sea, en el rango de 3,75 a 3,50. Algunos comentarios que hizo Powell en la conferencia posterior a la decisión es que ven cierta disminución de riesgos de suba de la inflación y de baja del empleo. La reunión pasada, la charla pasada, un poco lo que comentábamos es que la Fed tiene dos mandatos. Tiene el mandato de pleno empleo y de una inflación del 2%. Y esos dos mandatos tenían posiciones opuestas. La inflación estaba subiendo y el empleo estaba bajando. Esas dos cuestiones hacían que haya una disparidad en la decisión de la tasa de interés. Y Powell dijo que para las próximas reuniones van a ser más dependientes del contexto macro de Estados Unidos. Entonces, hay que seguir de cerca estas dos variables para ver indicios en las próximas decisiones en cuanto a lo que es política monetaria de Estados Unidos. Me pongo del lado de quien nos escucha, entendiendo que por ahí pueden haber distintos tipos de perfiles en cuanto a conocimiento y demás. Si yo te digo, Patricio, ¿qué es en el gráfico PCE, ahí en la línea de abajo? Bien, esa es la inflación de los consumidores. Es el indicador que sigue la Fed para medir la inflación. Ellos tienen varios tipos de inflación, como nosotros también tenemos la inflación mayorista, la minorista, diferentes tipos de inflaciones. Ellos lo que utilizan es la inflación de los consumidores. El PCE es el indicador que hay que seguir para entender cuál va a ser la próxima decisión de tasas de la política monetaria. Entonces, ahí en el gráfico, para explicar un poquito qué quiere decir el gráfico, es que la tasa de interés efectiva
la Fed está por encima de la inflación, o sea, está siendo restrictiva. Hay todavía posibilidades de bajar la tasa de interés siempre y cuando la inflación no acelere. Eso es lo que les comentaba, que hay que empezar a analizar o seguir de cerca. Si la inflación empieza a acelerar, bueno, la proyección de baja de tasas de interés se va a ver un poco más complicada. Ese 2,8 es mensual, ¿no es cierto? Sí, ese es mensual. A diferencia nuestra que, bueno, tenemos 2,9 mensual. Ok, no, me gustaría saber los ponderadores de qué fecha son, ¿no? Si estarán actualizados a la vida de hoy en día. Te voy agregando cosas que me parecen interesantes. También para un poco la gente que por ahí no está tan en tema, traerlo más al llano, que en definitiva, como vos comentabas, no todos los bancos centrales tienen más de un objetivo, ¿no es cierto? Convengamos de que los bancos centrales tienen objetivos, por ejemplo, el de Argentina es mantener el poder adquisitivo de la moneda, llegado el caso, pero no el pleno empleo. O sea que tiene un solo objetivo y no lo ha venido cumpliendo en el largo de la historia. Pero bueno, la Fed de Estados Unidos tiene dos. Y muchas veces las herramientas son acotadas. Por ejemplo, en este caso, la tasa de interés. Y ahí viene la gran problemática que por ahí está teniendo Estados Unidos con el presidente actual, Donald Trump, y la independencia que suelen tener los países desarrollados con sus bancos centrales en cuanto al manejo, digamos, de la política monetaria, siendo Jerome Powell, como vos bien decías, el presidente de la Fed actual, que va un poco en contra con los intereses de Donald Trump, de que baje la tasa de interés como para reactivar la actividad, cosa que Powell toma sus decisiones en función a un equipo también de otros bancos centrales de Estados Unidos, en función a sus objetivos y no tanto a los intereses políticos. Ahora va a haber un nuevo presidente. Exactamente. Bueno, es la lógica y es lo que debería pasar con los bancos centrales, que sean independientes y que no vayan eh, acorde al poder ejecutivo, sino que tomen las decisiones independientes. Ahora, Trump nominó a Kevin Walsh, que fue gobernador en la época de Bernanke. Bernanke fue el presidente durante la crisis de 2008, la crisis de hipotecas de 2008. Kevin Walsh es un perfil más, lo que se denomina hawkish, quiere decir que es más pro elevar la tasa de interés ante cualquier movimiento de inflación. Una de las cuestiones que se lo criticaba es que si él tiene ese perfil, ahora Trump quiere bajar las tasas. Entonces, si lo nominó es porque va a ser más acorde a lo que diga Trump y no tanto a su decisión personal a la hora de manejar la tasa de interés. Y eso pone cierta duda en la independencia de la Fed, ¿no? Y eso generalmente trae sus consecuencias en las tasas de interés de largo plazo, sobre todo. Voy a hacer un paréntesis acá, por ahí hay alguien que no lo sabe, las tasas de interés de corto plazo van más afectadas a la política monetaria, pero las tasas de interés de largo plazo están más afectadas a lo que es crecimiento del PBI y tema de inflación. Entonces, si hay ciertas dudas en la independencia de la Fed, va a pegar mucho en lo que es las tasas de largo plazo de Estados Unidos, que después lo vamos a ver, estuvieron subiendo. Y como un comentario más, todo esto trae volatilidad, básicamente. No es bueno, obviamente, para la principal potencia, si se quiere, que se ponga en discusión la credibilidad y la independencia del Banco Central, por un lado. Y por el otro, para quien no está tan en tema y nos está escuchando, la tasa de interés es una variable sumamente importante, que obviamente para poder determinarla, como lo hace la Fed, se tienen en cuenta un montón de variables de actividad económica, de pleno empleo, de la inflación y demás. Pero, en definitiva, para las inversiones nos interesa porque cualquier activo, ya sea un bono o renta fija, o una acción, el valor pequeño de una empresa a la cual podemos comprar en los mercados de capitales, se evalúan en función a flujos futuros traídos a valor presente, en donde el numerador son los flujos futuros y el denominador es la tasa de interés. Cuanto más baja sea la tasa de interés, mayor va a ser el valor actual, por ende más van a subir las acciones. Exactamente, exactamente. De este gráfico de acá se pueden desprender un montón de conjeturas. Nosotros estamos resumiendo lo más importante. Pero sí, claramente, los movimientos de la tasa de interés impactan en lo que son las valuaciones de los activos. Entonces,
Esperar más bajas de interés, de tasas de interés, tiene su impacto, o que no haya movimiento de la tasa de interés también tiene su impacto, no es algo menor. Por eso es el principal tema, o el tema que lo tratamos primero. Como decía Mauro, o sea, las evaluaciones de los activos se ven afectadas por estas decisiones. Bueno, para cerrar, tema de decisión de política monetaria de la reunión, ellos están viendo cierta consistencia en el crecimiento del PBI, todo apuntado por el consumo. El consumo sigue muy resiliente en Estados Unidos, así que ellos ven cierta expansión del PBI. Por otro lado, Powell y mucha gente de mercado está preocupada por el déficit fiscal. Estados Unidos tiene un déficit fiscal muy alto, que ya se está haciendo prácticamente un problema para Estados Unidos. Algo que vamos a ver después, pero lo voy comentando, solamente después lo voy a atar a esto. Los bancos centrales de otros países, por ejemplo, China, son los principales compradores de títulos de Estados Unidos. China y otros países dejaron de comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos por varias cuestiones, guerras comerciales, desconfianza de la Fed, por varias cuestiones dejaron de comprar bonos del Tesoro y pasaron a comprar otros activos. Entonces, Estados Unidos está quedando sin compradores de los bonos que emiten. Al tener déficit fiscal, Estados Unidos necesita emitir bonos, porque lo tiene que financiar de alguna manera. Si no son los bancos de los otros países, tiene que ser la propia Fed el que compre los bonos del Tesoro. O sea, necesitan que una contraparte lo financie. Kevin Walsh, una de las principales críticas que hace a la Fed es la hoja de balance de la Fed. Dice que es muy grande, o sea, ya tiene muchos activos. Eso se conoce como quantitative easing, es decir, expansión del dinero. Y lo que él propone es hacer un quantitative tightening, bajar la hoja de balance, es decir, vender activos que están dentro del Banco Central, ¿no? Y si venden activos y dejan de comprar bonos del Tesoro, la pregunta es, ¿quién financia el déficit de Estados Unidos? Y ese es un punto muy relevante y que se está poniendo en discusión. Así que bueno, como les decía, de este gráfico o de esta reunión se pueden desprender un montón de temas, un montón de tópicos. Para resumir, lo que nos interesa es que la inflación siga bajando, que el empleo siga manteniéndose a estos niveles o que siga subiendo y que puedan seguir bajando la tasa de interés. Eso aplica o impacta los activos financieros, sobre todo en Estados Unidos, pero también como coletazo a los activos emergentes. Entonces, es muy relevante seguir de cerca estas próximas reuniones de la Fed. Ahí voy a pasar, bueno, esto es a valor de mercado, o sea, el mercado le pone probabilidades a las bajas de interés en las próximas reuniones. Fíjense que el mercado para el 2026 espera 2 bajas de tasas más, que le asigna una probabilidad, no digo muy alta, pero sí alta. Por lo menos para la próxima está en el 82% de que baje la tasa. Perdón, de que se mantenga en 3,50, 3,75. Así que si se sigue bajando o se sigue este camino de baja de tasas, es una noticia muy favorable tanto para los activos estadounidenses como para los países emergentes. Esperemos que esto siga, esto lo vamos a estar monitoreando en las próximas reuniones. Ahora lo que le traigo acá es, nosotros no sabemos el futuro, no sabemos qué está pasando, pero sí hay estimaciones que se conocen como nowcast. Son estimaciones de muy corto plazo de alta frecuencia. Esto lo hace la Fed de Cleveland. O varios estados tienen un banco central propio que después se reúnen en ese comité y deciden. En este caso, la Fed de Cleveland hace una estimación de corto plazo para el PCE, que sería el indicador que mira la Fed, y el CPI, que sería la inflación normal que hay a nivel nacional. Si se fijan, de diciembre a febrero están estimando una baja de la inflación. O sea, esto es bueno y se tiene que dar esto. Si esto se da, va a abrir el camino a que las proyecciones que vimos anteriormente se den o se lleven a cabo. Y eso
es lo que queremos ver, que puedan bajar la tasa de interés, que haya más flexibilidad, que se reactive o que se mantenga la actividad económica a estos niveles para que las empresas puedan seguir presentando balances robustos, que ya lo vamos a ver que es algo totalmente necesario, sobre todo las empresas tecnológicas. Y bueno, esto después trae un montón de implicancias, pero necesitamos ver que este camino de esta proyección se dé, que tengamos noticias de baja de inflación, empleo estable y poder bajar la tasa de interés en las próximas reuniones. ¿Un comentario? Bueno, y esto un poquito, hay ciertas discusiones de si a estos niveles de economía está para bajar la tasa o realmente se debería mantener lo que se conoce como higher for longer, ¿no? Mantener las tasas altas por más tiempo. Esta es una forma de mirarlo. Después hay otra manera que se llama Taylor Rule, que es una fórmula matemática que da indicios de si es momento para bajar la tasa o si hay que mantenerla elevada por más tiempo. La línea azul es la diferencia entre el PBI actual y el PBI potencial de un país. Es el output gap, es la diferencia entre esos dos valores. Cuanto más alto es la diferencia, quiere decir que el PBI actual está por encima del PBI potencial que tiene una economía. Eso quiere decir que la demanda de bienes y servicios está muy alta comparada a la oferta. Eso se traduce en que una inflación más alta. O sea, contrario a lo que veíamos anteriormente. Por lo tanto, debería de alguna manera correlacionar bastante con la línea verde. Exactamente, la línea verde es la tasa efectiva de la Fed. Debería correlacionar. Si se fijan, la última parte, hay una descorrelación. La línea azul está subiendo y la línea verde está bajando. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Si bien antes les estaba mostrando que la proyección de inflación es a la baja, es porque no está tan claro el panorama. Por eso la Fed también comentó que van a estar más dependientes de los datos económicos. Entonces, hay que estar monitoreando y hay que estar encima para poder tener una noción clara o tener una idea de qué puede llegar a pasar con el camino de las tasas de interés. Esto se lo traía para mostrar que nadie sabe qué va a pasar, nadie la tiene clara. Así que bueno, es algo que hay que monitorear seguido. Bueno, te agrego que lo que estamos viendo acá, no me quiero anticipar a lo que viene, pero es una parte de todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de armar un portfolio o ver si algo está caro o barato o cómo o qué comprar y demás, ya que estamos viendo el contexto, más bien las variables macro, pero después también influyen, bueno, los sectores, si las empresas ganan plata o no, bueno, un montón de otras cosas más, ¿no? Pero fíjate que arrancamos como por ahí corresponde desde lo más general a lo particular. Exactamente, exactamente. Ese sería como el análisis que hay que hacer, ¿no? Ir de lo más macro hacia lo más micro, que serían los balances propios de las compañías. Bueno, estuvimos hablando recién de inflación y ahora vamos a hablar un poquito de empleo, porque salieron datos muy buenos de empleo, que esto es lo que empieza a generar dudas o suma más dudas a si hay que bajar o no la tasa de interés. El empleo venía bajando, pero el último dato que salió ayer, si no me equivoco, fue muy bueno, fue por encima de las expectativas. Si se fijan, la última línea azul del gráfico de la izquierda, que es cuánto empleo se creó en este mes, es muy alto comparado a los últimos valores. Entonces, si el empleo realmente está muy elevado, hay pleno empleo, la Fed no tiene ninguna necesidad de bajar la tasa. Esto suma dudas si realmente la Fed va a bajar la tasa, el camino que se espera es ese, o se va a mantener la tasa por más tiempo. Y el gráfico de la derecha es la tasa de desempleo. Fíjense cómo venía subiendo y ahora está bajando. Entonces, como les decía antes, les vuelvo a decir, no está claro el camino y por eso hay mucha volatilidad en el mercado. Cualquier noticia, cualquier comentario, sobre todo Trump, que no estuvo ayudando mucho estos días, cualquier comentario que hay genera volatilidad, porque no está claro el panorama.
Así que bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero esto alimenta la idea de decir hay que tener carteras diversificadas, no hay que tener carteras concentradas en pocos activos, porque cualquier comentario puede generar mucha volatilidad y podemos tener movimientos grandes en las carteras. ¿Un comentario? ¿No? Bien. Próximo tópico para comentar es el tema commodities, que están muy en auge, sobre todo lo que es oro y plata. Y bueno, el 30 de enero va a quedar recordado como un día negro, por así decirlo, para el tema de commodities. Bueno, el 30 de enero se dio a conocer la noticia de Kevin Bosch, hubo muchos cierres de posiciones apalancadas, tanto en oro y plata, y eso generó volatilidad en los metales preciosos. También en lo que es commodities tuvimos la noticia de Maduro en Venezuela, y eso también generó mucha volatilidad en lo que es petróleo. Así que vamos a poner el foco en esas dos cuestiones. Por un lado el petróleo, con la noticia de Maduro, por el otro lado metales preciosos, con la noticia de Kevin Walsh, con la cierre de posiciones apalancadas y con la compra de oro de bancos centrales de otros países. Está una pregunta, si querés, dentro de commodities estaría bueno hablarlo, me parece. No sé si no recuerdo haberlo visto en la presentación más adelante, que es el tema dólar a nivel internacional. ¿Algo pusiste o no? Lo traigo acá. Sí. Después lo vamos a ver con respecto a lo que es la compra de oro del Banco de Estado de China y cómo eso se ve reflejado la debilidad que está teniendo el dólar con respecto a otras monedas. Así que ahí lo vamos a comentar un poquito. Como primer punto, le quería comentar lo de Venezuela, con la captura de Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso generó volatilidad porque decían, bueno, Venezuela es el principal país con reservas de petróleo. Si Venezuela empieza a emitir no, sino empieza a extraer el petróleo como lo hacía antes del chavismo, estamos en un problema en cuanto al precio del petróleo. Va a haber mucha oferta y eso, si hay mucha oferta, va a contraer el precio del petróleo. Pero bueno, hay muchos puntos a tener en cuenta. Venezuela fue un país donde la infraestructura se dejó de lado por mucho tiempo. Entonces, para poder extraer el petróleo a niveles previos del chavismo, se necesitan gastos de capital muy elevados. Fíjense, perdón, dije Chávez, era de Maduro. Fíjense que previo a esa etapa tenían una producción de barriles de petróleo casi de 3 puntos, dos y medio y un poquito más. Fíjense hasta dónde bajaron los niveles actuales, casi a unos 0,1, 1,2. Entonces, para poder volver a esos niveles se necesitan mucho gasto de capital, muchos años de invertir en infraestructura. No va a ser una oferta, un aumento en la oferta en el corto plazo. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Hubo mucha volatilidad esos días con esa noticia en el precio del petróleo, pero después cuando bajó la espuma y se empezó a analizar, realmente no va a tener el impacto en los precios del petróleo en el corto plazo. En el largo plazo veremos cómo sigue el contexto de Venezuela, cómo sigue el gobierno de Venezuela y cómo empiezan a invertir las empresas que siguen, las empresas petroleras que siguen en Venezuela, para poder aumentar la producción. Así que bueno, ese es un punto a tener en cuenta en el tema commodities y petróleo. Otra cosa que también generó volatilidad, pero por ahí pasó medio desapercibido, fue la guerra que hubo, no sé si guerra, pequeño conflicto geopolítico entre Irán y Estados Unidos. Trump quiso llevar tropas a Irán, el gobierno de Irán dijo que cualquier tropa de Estados Unidos en Irán lo van a tomar con una declaración de guerra, y después llegaron a un acuerdo. Y eso generó volatilidad porque por Irán pasa el canal, ahora no recuerdo el nombre del canal, es un canal donde casi el 50% aproximadamente de la producción de petróleo pasa por ahí. Entonces, si ese canal iba a estar en guerra o iba a estar cerrado,
ahí sí la oferta y la demanda de petróleo iba a estar muy afectada. Eso en 3, 4 días pasó y se cerró el tema. Llegaron a un acuerdo y ya está. Pero bueno, eso generó también volatilidad. El estrecho de Hormuz, sí. Exactamente, el estrecho de Hormuz. Ahí está. No me acordaba el nombre. Así que bueno, eso generó volatilidad, sobre todo en las empresas petroleras, porque bueno, impacta de lleno en el precio del petróleo. Y este es un grafiquito de Goldman Sachs que cuál es el incremento que esperan del petróleo en el corto plazo, que es lo que lo que les decía, que en el corto plazo no va a haber un aumento muy significativo del petróleo por este evento de Venezuela, porque necesitan hacer muchos gastos de capital. Así que la oferta de petróleo va a seguir en estos niveles y eso va a generar cierto repunte del petróleo, esperamos, porque bueno, estuvo muy deprimido el precio, llegó a valer casi $55 el barril y esto se vio por esto, por este efecto de exceso de oferta de barriles de petróleo. Y con respecto a metales preciosos y con lo que preguntabas vos, Mauro, en este gráfico lo que les traigo es cuál es la variación del precio del oro, que es la línea gris, y cuál es la tenencia de treasuries, o sea, de bonos del tesoro por parte del gobierno de China. Fíjense cómo baja la tenencia de bonos del tesoro y cómo sube el precio del oro. Eso está explicado porque China empezó a comprar oro y un montón de otros países, de bancos centrales de otros países, también lo hicieron. Dejaron de comprar bonos del tesoro y empezaron a comprar metales preciosos, en este caso oro. Y eso es lo que empezó a generar cierta debilidad en el dólar. Lo estamos viendo nosotros en nuestra economía. El dólar sigue cayendo. Todavía, esto ya lo vimos en la reunión pasada cuando hablamos de la parte local, seguir haciendo carry trade es beneficioso, porque el dólar sigue bajando y se va a seguir debilitando hasta que no esté tan claro el panorama en Estados Unidos. Estimo, por lo menos yo, estimo que eso va a seguir pasando hasta que no, no esté claro el camino de las tasas de interés. Y esto es lo que les decía antes. Lo que vimos primero se relaciona con todo lo que vamos a ver en esta charla. Así que es algo que hay que seguir bien de cerca. ¿Un comentario sobre commodities antes de pasar? No, básicamente eso, el índice para seguir el dólar a nivel internacional que más se usa, el DXY, creo que, bueno, está un poco desactualizado por su conformación y cómo está el comercio hoy en día, y obviamente impacta no solamente en la evaluación también de muchos de los activos que se evalúan en dólares, entonces si el dólar se deprecia, muchos otros activos medidos en dólares se aprecian. Y a la vez también impacta un poco en nuestra moneda local, ¿no? Que no está estrictamente tan correlacionada con el dólar a nivel internacional, pero en cierta forma puede ser de que la baja que estamos teniendo hoy en día, sumado a otros factores, se deba un poco también a cómo se está comportando el dólar globalmente. Exactamente. Yo, perdón que no lo dije, pero si llega a haber alguna duda con los temas que vamos tocando, vayan escribiendo y vayan haciendo las consultas y vamos a ir respondiendo. Ahora vamos a pasar un poquito al tema de evaluaciones, que bueno, estas últimas semanas y todavía seguimos con algunas empresas, estuvieron todo lo que es la temporada de balances, sobre todo balances anuales, o sea, estuvimos teniendo cierres de balances anuales. Algo que se está esperando muchísimo. ¿Por qué? Porque se decía que el S&P, o se cree todavía que el S&P está en una burbuja, pero cuando uno lo constata con las ganancias que están teniendo las empresas, está respaldado por esas ganancias. Ahora lo vamos a ver, pero bueno, estaba siendo muy esperada esta temporada de balances por ese lado, para ver realmente si los precios subieron mucho sin ninguna explicación o subieron porque realmente las compañías están teniendo muy buenos resultados. Spoiler, sí, están teniendo muy buenos resultados. Acá le traigo un gráfico que está muy bueno, un gráfico de Fidelity, que muestra cómo es la evolución del S&P en la parte de arriba, en la parte de abajo, en la parte azul,
cómo es la ganancia de earnings per share, es decir, la ganancia por acción. Fíjense que la línea azul de abajo está subiendo, sigue correlacionado con el precio del S&P, y a su vez la línea violeta es el price to earning de las 7 magníficas. Fíjense cómo el price to earning de las 7 magníficas fueron bajando. ¿Eso por qué? Porque las ganancias fueron buenas. Recordemos que el price to earning, o el PER, es el precio del mercado dividido las ganancias de la empresa. Entonces, ese ratio puede subir, puede bajar, perdón, en este caso que está bajando, puede bajar porque los precios bajaron o porque las ganancias subieron. En este caso, las ganancias subieron y está haciendo bajar los PER. Así que bueno, esto respalda un poco lo que le estaba comentando recién, de que el precio de las acciones está correlacionado con las ganancias que están teniendo las empresas. Siguen muy resilientes las empresas. Si estamos en burbuja o no, nadie lo sabe y creo que nadie lo va a saber hasta pasado este periodo. Parece que no estamos en una burbuja porque las ganancias respaldan este crecimiento en los precios de las acciones. Pero bueno, ahora que vamos a ver un poquito que realmente por ahí ya empezar a posicionarse en el S&P no sería lo ideal, sino lo ideal sería estar diversificado en otras regiones. Pero dejar tranquilos de que parece que no hay ninguna burbuja, que las ganancias vienen respaldando este incremento en el precio. Y esto es lo que le quería mostrar con respecto a de que no es momento por ahí de sumar ponderación en el S&P, sino diversificarse en regiones. Si se fijan, la línea negra es la diferencia entre el retorno de o sea, el PER o el rendimiento de las acciones contra el rendimiento de los bonos de tesoro a 10 años. Es el Equity Risk Premium, que lo vimos en la sesión pasada. Ahora ya está por debajo de 100. Dice Basic Points, son puntos básicos, pero básicamente quiere decir que el retorno esperado de las acciones es menor al retorno que están ofreciendo los bonos del Tesoro a 10 años. Una aclaración técnica. Ahí creo que, si no te escuché mal, dijiste el price earning menos la tasa de 10 años es el inverso del price earning. Exactamente, el inverso del price earning. Price earning es precio dividido ganancia por acción, y esto vendría siendo lo que se llama el earning yield o la tasa de ganancia de una acción, que es exactamente el mismo cociente, pero al revés. Ganancia por acción dividido precio. Exactamente. Eso menos la tasa de 10 años te da negativo. Está negativo en estos momentos. La vez pasada lo veíamos que estaba en niveles, lo hacíamos con el forward, o sea, el PER esperado a un año, pero hoy con los valores actuales del PER está dando negativo. A ver, ¿quiere decir que hay que salir del S&P, que no hay que tener S&P? No. Quiere decir que por ahora no es el mejor momento de sumar ponderación en el S&P, sino estar diversificados en otras regiones, en países emergentes, Latinoamérica, Europa. Entonces, no hay que alarmarse, pero sí hay que ser conscientes en dónde están las valuaciones, que están siendo altas. Eso sí, hay que ser conscientes. Es el factor precio o la variable del precio en esta ecuación. La otra también, una otra interpretación que se podría dar es que quizás este gráfico invita más a sobreponderar más renta fija, llegado el caso. Exactamente. Algo que lo vamos a ver en la posición estratégica. Todavía seguimos favorable en equity, pero en equity de otros países. Renta fija, recién ahora, o sea, los spreads, que lo vamos a ver, los spreads estaban muy comprimidos. Quiere decir que el retorno que estaban pagando los bonos estaba muy comprimido. A estas valuaciones, ya la ponderación en renta fija, sobre todo de corto plazo, empieza a tener más sentido, porque ya las valuaciones están caras. Pero bueno, seguimos con una posición overweight o sobreponderando el equity, pero que no sea de Estados Unidos, sino de otras regiones. Ahora después eso lo vamos a ver más adelante. Y acá un poquito esto respalda lo que le estamos diciendo. Este es el forward PER, es decir, el price to earning esperado hace un año de las diferentes regiones. Fíjense cómo India, Estados Unidos
el valor actual, o sea, el punto naranja, está por encima de, el desvío estándar que tiene esa medición. Esto quiere decir que estas regiones están caras en relación al earning. Esto no quiere decir que el earning no acompaña el precio, sino quiere decir que a estos precios ya hay que ser más selectivo en qué regiones entrar. En cambio, por ejemplo, mercados emergentes está cercano al desvío estándar, emergentes de Europa está dentro de los dos desvíos, o sea, el menos un desvío y el más un desvío, y LATAM también. Eso respalda nuestra tesis de inversión de decir, bueno, países emergentes, Latinoamérica, es atractivo para posicionarse en equity. Ahí no sé si querías... No, para el que por ahí se asuste con este gráfico, es relativamente sencillo de entender. La barrita te habla, lo dice arriba en inglés, ¿no? De los máximos y mínimos de esta variable, el forward price earning. El área sombrada es uno más o menos el promedio, ¿no? El desvío estándar, si no me equivoco, standard deviation. Sí. Y después, bueno, lo dice arriba, el rombo, el valor actual y en la crucecita, cómo terminó en el 2024. En 2024, exactamente. Bien. Esto es lo que nos da el pie para decir, queremos estar en equity todavía, pero tiene que ser equity de regiones de Latinoamérica o países emergentes, ya sea sur de Asia o por ahí países emergentes de Europa. Qué bueno, y ya te completo. Un poco hablando así en términos globales, la baja del dólar favorece los commodities, los países emergentes en cierta forma también se ven favorecidos por commodities al alza. Exactamente. Así que... Exactamente, o sea, hay un montón de cosas para hablar que no nos da en una sola reunión, pero es importante que a la hora de invertir o a la hora de tomar decisiones de inversiones, ir hilando todas estas pequeñas cosas. Camino de la tasa de interés, si baja o si sube, el dólar se fortalece o se debilita, commodities siguen subiendo, siguen bajando, valuaciones están altas, están bajas. Bueno, este es un poco lo que le queremos traer en resumen de cuál es nuestra visión, ¿sí? O cómo vienen desencadenándose los diferentes eventos. Pero hay un montón de cosas a la hora de tener en cuenta. Y esto también vuelve a reforzar nuestra tesis de inversión de que países emergentes pueden seguir teniendo un momentum, un interés, una demanda muy alta. El gráfico ahí lo que muestra es el crecimiento de las ganancias esperadas para las diferentes regiones. La línea roja, que es la que sobresale, es el crecimiento esperado para las empresas de países emergentes. Entonces, esto también aumenta nuestra tesis de inversión de decir, bueno, países emergentes es a donde tenemos que apuntar. Así que, bueno, tema de evaluaciones, no están caras, ganancias esperadas, se espera que sean una de las regiones con mayor crecimiento, así que estamos muy favorables en lo que es países emergentes. Últimos dos temitas de evaluaciones. Acá les muestro un poco el tema de los spreads. El spread quiere decir la diferencia en que hay entre los diferentes bonos de las regiones con el bono a 10 años de Estados Unidos. Ese es el spread, el famoso spread que se habla, ¿no? El punto azul es donde está el spread hoy en día, o sea, el valor del spread. Las dos líneas negras sería como el percentil 90 y el percentil 100. Podemos decir que sería lo máximo que esperamos que haya o lo mínimo que esperamos que haya, ¿no? No lo es así, pero para entender el gráfico, ¿no? Y fíjense, si bien todos los spreads están en mínimos, países emergentes está teniendo un spread por encima de mercados desarrollados, ya sea Europa, ya sea Estados Unidos. Entonces, en lo que es renta fija, también estamos muy favorables en lo que es renta fija de mercados emergentes. Y por último,
que le quería traer, esto también lo vimos en la reunión pasada, hablamos un poco sobre esto, lo que es real estate. Real estate lo vemos muy interesante por el tema de la inversión que tienen que hacer los hiperescaladores, las empresas de inteligencia artificial, para poder aumentar sus data centers, toda la que es la conexión de Internet, todo lo que tienen que hacer para que la IA siga aumentando, impacta en lo que es real estate. En el gráfico de abajo, en el gráfico de la izquierda, vemos lo que se llama cap rate. El cap rate es el ingreso que te produce ese inmueble en relación al valor del inmueble. Básicamente, el retorno que tengo por tener ese inmueble. Hoy está casi cercano al 6%, cuando la tasa de interés de Estados Unidos está en 4,20, más o menos, por ahí. Entonces, los inmuebles o real estate nos está dando una tasa de retorno mayor que lo que es bonos del tesoro. Y encima nos descorrelaciona con el resto de la cartera. Entonces tenemos doble beneficio: mejor rendimiento y descorrelación, que es lo que queremos en una cartera. Y en el gráfico de la derecha, lo que muestro son la variación de precios de año a año de los inmuebles, de los diferentes sectores, ya sea industriales, oficinas, apartamentos, y en su valor agregado, ¿no? En su valor en conjunto. Fíjense cómo están muy deprimidos los precios de los inmuebles. Entonces, tener una posición en real estate viene muy bien a la cartera. Valuaciones baratas, descorrelación en la cartera y retornos por encima del bono a 10 años. ¿Algún comentario? Vamos. Bueno, pasando ya a la posición estratégica, no van a haber cambios en relación a lo que vimos la reunión pasada. De todas maneras, lo vamos a ir comentando. Como les decía, seguimos favorable a lo que es acciones, pero acciones de países emergentes. En Latinoamérica, Brasil, Chile, Argentina, propiamente dicho, países del sur de Asia. Lo que es renta fija, estamos neutral. Si seguimos viendo cierto empinamiento de la curva de tasas de interés, ya sea de Japón, de Estados Unidos o incluso de Europa, bueno, ahí puede ser que bajemos un poco el equity y subamos un poco más de renta fija. Por ahora, el retorno que nos puede dar la renta variable, o sea, las acciones, creemos que puede ser mayor que la renta fija. Efectivo, claramente, o sea, tener liquidez, por ahora estamos underweight, no queremos tener efectivo, queremos estar invertidos en activos de riesgo. Si bien, como decíamos, hubo mucha volatilidad, creemos que es algo coyuntural de momento que se va a normalizar. Y lo que es activos alternativos, también seguimos favorables, sean metales preciosos, sean inmuebles, sean commodities propiamente dicho, agrícolas o petróleo, gas, así que en eso seguimos bastante favorables. Como dije, da descorrelación a la cartera, es algo que queremos. Bueno, acciones, paso rápido porque esto ya un poco lo fui diciendo, acciones, países emergentes, claramente, renta fija. Acá queremos hacer una distinción en lo que es investment grade y alto rendimiento, o high yield. Estamos prefiriendo activos o de renta fija que tengan una calidad crediticia por debajo de triple B, porque están dando un retorno mayor, sin tener que disminuir tanto la calidad crediticia, puede ser un triple B menos, ya están dando retornos más que atractivos en cuanto a renta fija comparado a lo que es investment grade. Así que bueno, ahí estamos favorables en lo que es high yield, sobre todo de países emergentes, como vimos antes, el tema de los spreads. Y tema commodities, no estamos sobreponderando uno en particular, sino que queremos tener una canasta de commodities amplia, por así decirlo. ¿Cripto cómo lo ves? ¿Con la baja está? Bueno, cripto hay que tener estómago para tener cripto. Es un activo hiper volátil
que obviamente da cierta descorrelación en las carteras, porque para mí es algo, una intuición personal, no hice tampoco un research muy profundo, se anticipan a los ciclos del resto de los activos. Si las criptos empiezan a bajar, es muy probable que después el resto de los activos acompañen esa tendencia. Entonces, son activos que anticipan los ciclos del resto de los activos. Vuelvo a insistir, no hice un research muy profundo, es algo que lo noto, no tengo ninguna evidencia empírica para reforzar eso, pero hay que tener estómago para decir, bueno, entro en cripto, me aguanto una caída del 50%, pero también puedo tener una ganancia de un 100%, por así decirlo. No, bueno, sin abordar mucho el tema, lo digo porque la baja que ha tenido es bastante importante y no es un activo que, bueno, en cierta forma se pueda evaluar y a ciencia cierta determinar, decir, bueno, está barato o está caro, en función a qué, sino más bien, bueno, está lejos de sus máximos o ha venido bajando mucho o se espera que toda esta cuestión, fíjate que el oro subió y cripto bajó, si bien se lo puede ver como un activo que a uno lo hace salir del riesgo del fiat currency, o sea, de las monedas que indiscriminadamente los bancos centrales emiten, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, y un dólar cayendo de valor y el oro valorizándose, Bitcoin se destruyó, digamos. Exactamente. Si tienen estómago, sumar una pequeña ponderación en la cartera, por ahí no está mal, pero si soy adverso a riesgo, claramente no es la mejor No, recomendación. y también si te tiene que gustar el activo, en cierta forma no es para cualquiera. Lo tiré así como algo interesante para comentar, pero también es todo un tema, ¿no? Bueno, yendo ya a la parte final, a la parte táctica de la cartera, como les decía, no hubo no hubo cambios con respecto a la reunión pasada. Tecnología, hiperescaladores siguen siendo los que vienen traccionando el S&P. Si bien vimos una compresión en lo que es la amplitud del S&P, esto quiere decir que las empresas de mayor capitalización tuvieron una lateralización, hasta incluso alguna pequeña corrección, y las empresas más value o por ahí las que no tuvieron un crecimiento muy alto en relación a sus earnings, empezaron a acompañar al S&P estos últimos días. Hubo ese catch-up, por así decirlo, de las empresas que venían más rezagadas, pero creemos que los hiperescaladores van a seguir siendo los que van a traccionar el S&P. El sector financiero, ¿A qué llamás hiperescaladores? hiperescaladores sería, o es un término que empezaron a utilizar para lo que es Amazon, lo que es Google, para lo que es Nvidia. Son empresas que aumentan la productividad en ese sentido de la inteligencia artificial. Entonces, son esas empresas que están relacionadas a la inteligencia, al desarrollo. Acá ves una distinción, al desarrollo de la inteligencia artificial. Después tenemos las SaaS, los Software as a Service, que son las empresas que prestan servicio y utilizan la inteligencia artificial. Ahí vimos, por ejemplo, Adobe, SAP, otros tipos de compañías que son empresas que implementan la inteligencia artificial, se vieron muy golpeadas, porque hubo mucha duda en cómo pueden llegar a implementar la inteligencia artificial en su modelo de negocio y qué rentabilidad le puede sacar. O sea, no están viendo, el mercado no está viendo una implementación correcta o un retorno adecuado por esa implementación de la inteligencia artificial. Entonces, los hiperescaladores son los que producen o generan lo que es la inteligencia artificial, no los que lo aplican. Eso totalmente. Tema totalmente interesante, súper amplio, que yo creo que me parece que no hay me parece, ¿no? Que no hay muchas dudas de que vino a cambiar cómo se hacen las cosas, el mundo y demás, pero un poco la duda que tienen los inversores es en lo que comentaste, no en la inteligencia artificial en sí, sino que hay una gran pelea entre estas empresas líderes, como bien las llamás hiperescaladores, en inversiones cuantiosas que me parece a mí, la duda está en cómo van a generar esos retornos para el repago de esas tremendas inversiones. Exactamente. Bueno,
El 24 de febrero tenemos El día. el día, que es la presentación de balance de NVIDIA. Ahí hay que usar el meme que usamos todos los Sí. trimestres. El mundo sostenido por Sí, NVIDIA. el edificio ese que se está por caer y Nvidia ahí sosteniendo todo. Ahí vamos a tener, bueno, si sale todo bien, un día muy feliz, y si viene medio complicado el tema de retornos, va a ser un día con bastante volatilidad. No, y encima las presentaciones últimas de balances generaron sacudones importantes. Vienen por ahí sorprendiendo, creo que Amazon fue la que sorprendió también en forma negativa, bajó 10% en un día. Bueno, tenemos lo de Microsoft. Así que bueno, estamos expectantes ese 24 de febrero. Sí, ahí, para el que no estuvo tan al tanto, estas empresas, Amazon, Microsoft, Google, presentaron buenos balances en relación a sus ganancias, pero una inversión de capital mucho mayor a lo que se esperaba. Y bueno, y eso hizo caer, tener una contracción al precio de las acciones. Y ahí, como decía Mauro, esa es la pregunta o la variable a monitorear, perdón, si estas empresas van a poder obtener una rentabilidad con respecto a la inversión que están haciendo. Bueno, siguiendo con esto, tema del sector financiero, creemos que se va a ver muy beneficiado con lo que es el financiamiento para estas inversiones de capital. Y acá viene atado la tasa de interés, que hablamos al principio. Si la tasa de interés sigue bajando, va a ser bueno para estas empresas, porque se van a poder financiar más barato. Si la tasa de interés no sigue bajando, se mantiene a estos niveles, van a tener financiamiento cada vez más alto y se va a poner en duda esa inversión de capital. Otro sector que vemos muy favorable es el tema de energía. Acá es toda la matriz energética a nivel mundial no da abasto a lo que se necesita para la implementación de la inteligencia artificial. Aparte, la matriz energética es desde hace 20 años, ya no se hicieron inversiones grandes hace mucho tiempo. Entonces, todo lo que es empresas de energía se van a ver beneficiados por esto, porque tiene que aumentar la conectividad, todo lo que es data center van a requerir cada vez más energía. Entonces, ahí podemos ver un beneficio en sus ganancias. Y también las empresas que son distribuidoras de energía, las empresas que proveen suministro para generar energía, ya sea petróleo, gas. Así que, bueno, el sector energético, gas and oil, también estamos muy convencidos de que puede tener un retorno interesante. Eso es algo súper interesante, valga la redundancia. ¿Vos sabías qué empresa se hizo o qué persona se hizo millonaria en la fiebre del oro cuando en Estados Unidos se buscaba oro y demás? No. No, quizás tengas algún jean en tu casa de la marca Levi's. Bueno, Levi's le vendía la ropa, los jeans, que en ese momento eran para trabajar, después se convirtieron en algo de uso cotidiano, a todos los que iban a extraer oro, que bien podían ganar plata encontrando oro o no, tenían que tener un proveedor para ese fin, ¿no? Y así, bueno, Levi's nace de esa forma y le fue muy bien al fundador. Siempre se habla de lo mismo. Siempre se habla de lo mismo. Muchas veces, cuando hay un sector que es pujante, mirar también fuera de la caja y no necesariamente tratar de pegarla con una empresa de inteligencia artificial que suba descomunalmente, sino más bien, bueno, los mismos proveedores que se van a ver, bueno, Nvidia mismo es una empresa que es lo que se dice la que vende el pico y la pala para todo lo que es lo de la inteligencia artificial. Así que bueno. Y bueno, como último sector que también vemos interesante es el tema de consumo discrecional. El consumo, como dijimos al principio, es lo más pujante del PBI a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos. Así que empresas de consumo discrecional, si el crecimiento del PBI se mantiene en estos niveles, si la tasa de inflación baja, si la tasa de interés también baja, incrementan todavía aún más el consumo que pueden hacer las personas, las empresas. Así que es un sector que creemos que puede tener un buen año. Bueno, con renta fija, voy a insistir, no hubo cambios. Estamos muy, quizá también un poco
lo mencionábamos anteriormente, mercados emergentes, estamos muy positivos por el spread. Por ahí preferimos moneda local, es decir, invertir en instrumentos del país, la moneda del país, por la debilidad del dólar. Creemos que el dólar se va a seguir debilitando. Estar posicionado en el tramo medio, quiere decir de entre 5 y 7 años, porque, bueno, las tasas de corto van a bajar, se esperan que bajen, y las tasas de largo por ahí pueden o mantenerse a estos niveles o subir un poquito más. Entonces, ese movimiento de la curva de tasa de interés, ese empinamiento de la curva puede favorecer al tramo medio. Bueno, entre soberanos y corporativos no tenemos una preferencia. Los corporativos están, como vimos, mostrando ganancias muy interesantes, no están hiper apalancadas las empresas todavía, o sea, no hay riesgo de hiperapalancamiento, y están mostrando ganancias interesantes. Así que no hay una preferencia entre soberanos y corporativos. Y con respecto a lo que es tasa fija y tasa variable, claramente preferimos la tasa fija, porque si las tasas variables creemos que van a bajar, o ese es el camino que se espera, el más probable, preferimos tasa fija. Este tal vez es otro punto para otra reunión, pero si estos niveles de inflación se mantienen y no es el camino esperado, por ahí instrumentos que ajusten por inflación, como los TIPS en Estados Unidos, no sería un mal instrumento, pero, insisto, es para otra reunión, no para ahora. Por ahora no lo vemos. Se espera que la inflación siga bajando y, bueno, que eso lleve a la tasa de interés a bajar. Con respecto a commodity, bueno, seguimos favorable a la plata. Con respecto al oro, si bien los dos tuvieron una caída muy grande, el ratio oro-plata sigue alto, igual que la otra reunión. La plata tiene una correlación muy alta con el oro, pero bueno, ese ratio, precio del oro y precio de la plata, sigue elevado. Por otro lado, la plata tiene una implementación muy alta en lo que es la matriz energética, la transición energética, en los chips, es el principal conductor de energía. Así que en ese sentido preferimos la plata antes que el oro. Cripto, no tenemos una preferencia entre Bitcoin y Ethereum, ahí es a gusto de cada uno. Como decíamos, no está mal mantener una porción pequeña en la cartera, pero bueno, hay que aguantarse las volatilidades. Y con respecto a real estate, estamos más favorables en lo que es industriales, en el sentido de todo el aumento que tienen que hacer de capacidad de almacenamiento, data centers, matriz energética, todo eso va a favorecer a todas las empresas de real estate relacionadas a la parte industrial. Y yendo al final ya a las carteras recomendadas, la cartera en sí no tuvo variaciones ni en porcentajes ni en activos. Seguimos, como siempre decimos, una cartera genérica, no es específica para nadie. Si alguien quiere implementar esta cartera, siempre le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros para ver las particularidades de cada uno, cuál es la versión de riesgo, y eso puede hacer modificar las ponderaciones de los activos. Esto es una cartera genérica, pero obviamente no va a cambiar la constitución o la composición de los activos, sí va a cambiar las ponderaciones. Pero eso siempre les recomendamos de que nos contacten para que la cartera se adecue al perfil de cada uno. Como decíamos, tener una ponderación mayor en acciones, renta fija, un 25%, que es lo que haga de buffer o que tenga descorrelación con la parte de activos. Luego, alternativos, ya sean commodities, ya sea petróleo, ya sea real estate. Queremos que va a seguir el ciclo de suba de precios, y también tiene descorrelación con el resto de los activos, así que estamos muy favorables. Y tener una pequeña liquidez para aprovechar oportunidades, para aprovechar ciertas variaciones que pueden tener los activos. Por ejemplo, la plata, si tenía algo de liquidez, hubiese estado bueno aumentar la plata. O otros activos que por ahí tuvieron esta volatilidad estos primeros días del año, aprovechar a sumar ponderaciones. Entonces, tener un porcentaje de efectivo en la cartera no está mal.
No mucha porque la inflación sigue siendo alta y los activos todavía dan un retorno más que interesante. Cuando decimos efectivo no es dinero líquido, sino en fondos de muy corto plazo, algún bono del tesoro de muy corto plazo o un money market. Bueno, la cartera recomendada siguen siendo los mismos mutual funds. Recuerden que armamos una cartera con fondos offshore y armamos una cartera con activos que podemos comprar de manera local. Lo que serían activos offshore, en este caso son las gestoras de New Berman, Barings y New Capital. Son los fondos que seleccionamos. Ahí les dejo la composición de los fondos. Tenemos el Megatrend, que invierte en empresas de mediana capitalización y de pequeña capitalización, que eso da cierta diversificación a la cartera, y sobre todo de empresas que están o se consideran subvaluadas, ¿sí? Por métricas de evaluación. Entonces, creemos que esta pequeña compresión que está teniendo el S&P nos puede ser compresión, digo, en que las empresas están teniendo ese pequeño catch-up con respecto a las Magnificent Seven, nos podemos ver beneficiados. Luego, lo que es equity emergente, un 20%, deuda emergente en moneda local, un 15%, bonos corporativos híbridos, esto quiere decir que un bono tiene una parte de renta fija y una parte de renta variable, tiene una cláusula de conversión a renta variable, a acciones de la empresa. ¿Por qué? Porque dan un pequeño spread mayor que un bono normal, entonces aprovechar ese spread. Como les decía, las compañías vienen teniendo buenos resultados, así que no vemos desfavorable estar posicionado en bonos corporativos. Un 10% en el fondo de Next Generation Connectivity para tener exposición a estos hiperescaladores, para tener exposición a estos productores de chip, proveedores de materiales para el chip, fabricadores de chip. Y eso nos da esa exposición que decíamos que todavía creemos que va a seguir este camino. Un 8% en lo que es commodities, sobre todo acá tenemos commodity, o el fondo está muy posicionado en lo que es oro y plata. Después está uranio, cobre, gas y petróleo. Y por último viene lo que es soja, maíz y trigo. O sea, está muy posicionado en los metales preciosos. Luego vienen... Luego viene el uranio, el cobre y el litio, que serían los commodities para fabricar los chips o para mejorar la matriz energética. Y luego viene el gas y el petróleo. Y por último, los commodities agrícolas. Perdón, no me salía. Y un mutual fund de REITs. REITs quiere decir que son activos de real estate, serían como unos fideicomisos, por así decirlo. No existen acá en Argentina. Son activos activos que siguen índices de la construcción. Entonces, eso nos da exposición a lo que sería real estate, sobre todo posicionados en empresas industriales, que les decíamos. Y un bono de short duration, es decir, de duración de muy corto plazo, para tener esa liquidez a disposición. Bueno, ahí abajo les dejo los retornos de diciembre. Recuerden que tuvimos la última charla el 10 de diciembre, o sea, del 10 de diciembre al 31 de diciembre, y del 1 de enero al 31 de enero. Esta cartera con estos mutual funds tuvo un rendimiento de 0,02 diciembre, fue un mes un poco más volátil. Enero fue un muy buen mes, y encima incluyendo la caída del 30 de enero, tuvimos un retorno del 2,86%. Y en su conjunto la cartera desde el 10 de diciembre al 31 de enero tuvo un retorno de 3,58%. Pasando a lo que sería la cartera internacional, pero con activos que podemos obtener de manera local. Bueno, el fondo o el ETF de países emergentes con un 10%, el ETF de empresas europeas con un 10%, esto es lo que les decíamos de estar diversificado en regiones, y después el ETF de ciberseguridad, de semiconductores
y el ETF de value, es decir, empresas que están consideradas subvaluadas por medio del PER, del price to earning que veíamos antes. Eso es lo que nos daría la posición de activos de renta variable por medio de ETF. Después, dos empresas en particular que nos gustan mucho, que nos parecen interesantes para estar expuestos, Vista y Mercado Libre, con un 5%. Después, dos bonos locales, uno en tasa fija y uno en SER, T30A7, que vence el 30 de abril de 2027, y el SER de mayo, ¿sí? Tasa fija bien larga y SER bien cortito. Un 10% para tasa fija y un 15% para SER. Y por último, lo que sería alternativos, plata, uranio, cobre, litio, que es lo que teníamos con los fondos anteriores que les mencionaba. Bueno, esta vez estar posicionado con los ETFs propios, un 3% en plata, un 3% en uranio, un 2% en Río Tinto, que es una extractora, o sea, es una empresa minera, que su principal segmento es el cobre. Tiene otras áreas de negocio, pero el principal es el cobre. Y después Lithium America Corporation, que también es una empresa que produce en Argentina, extrae litio en un 2%, y el ETF de Real Estate con un 2% también. Por último, el money market, acá podemos ir a cualquier money market con un 3% para tener esa liquidez. El retorno de diciembre, bueno, en este caso fue negativo, menos 0,48, pero enero, vuelvo a insistir, fue un muy buen mes, teniendo en cuenta también la caída del 30 de enero, de un 4,76%. Fue muy bueno. Eso, sobre todo, tuvieron un impacto muy grande los dos bonos locales, a tasa fija y sobre todo el SER. Así que eso nos ayudó mucho por la baja del dólar y por bueno, la subida de la inflación y las tasas que estaban ofreciendo. Así que en su conjunto, la cartera desde el 10 de diciembre hasta el 31 de enero, un 5,7%, medido en dólares, obviamente, las dos carteras. Bien, ya como para ir concluyendo, entonces tenemos esa propuesta después de todo el análisis en los distintos vehículos. A nivel global, realmente son bastante eficientes los mutual funds o fondos comunes de inversión, ya que tienen muchísima diversificación en sí, tienen gestión activa, mínimos que son bajos, manejo eficiente. Y bueno, la propuesta esta que estamos mostrando ahora es cómo implementar este view en carteras que no necesariamente sean offshore o en el exterior, bueno, sean acá. Así que, bueno, buenísimo. Y no sé si, bueno, si hay alguna duda, estamos acá para responder. Si no, la idea es volvernos a encontrar en un mes, básicamente. Y seguir analizando cómo vienen las variables y cómo vienen las carteras. La idea de esto es darle seguimiento y ver la evolución mes a mes. Y bueno, ver el retorno que tuvieron, cuáles fueron las principales variables para estas carteras. Bueno, así que muchísimas gracias a los que nos siguieron y a los que nos vean después en diferido. Compartan también a quien les pueda llegar a interesar la presentación, el video y demás. Y como siempre quedamos dispuestos a cualquier consulta por los canales de comunicación. Así que bueno, nos vemos en un mes. Muchísimas gracias.